momento ideal en A Vivir, que son 2 días Comunitat Valenciana para intentar conocer la persona que hay detrás de nuestros personajes, los conocidos y los reconocidos. Al menos lo intentamos y hoy desde luego lo vamos a intentar. Nos desvela el perfil casi secreto de hoy nuestro compañero Quique Lencina. Podría parecer que su obsesión es conseguir la perfecta confección de los platos. Sin embargo, lo que más le preocupa es confeccionar el espacio perfecto para el cliente. Y podría parecer que el éxito lo ha conseguido a base de estrellas y soles, pero en realidad le ha llegado gracias a su propia estrella, que brilla por sí sola, su carácter, afable, sencillo, accesible y natural. Maestro en la cocina y aprendiz de todo lo demás que la vida le ofrece, es capaz de renunciar a un sofisticado plato y prepararse un sencillo bocadillo con la única intención de disfrutar con su familia en una terraza en algún lugar perdido de la Comunitat Valenciana. Sus constantes idas y venidas a todos los rincones del planeta le sirven para difundir la cocina mediterránea, pero a cambio se trae de esos viajes los colores, sabores y aromas que impregnan su cocina de nuevos matices. Mitad noble, mitad canalla, Ricard Camarena es como una receta de la abuela. Conserva la tradición de su tierra, pero se adapta a los nuevos tiempos. Ricard Camarena, ¿cómodo con esta introducción? Bueno, creo que es bastante fidedigna, la verdad. ¿Y cómodo con la música que te acompaña, mucho, que nos envuelve? Me flipa la sintonía, ¿eh? Bueno, no es una sintonía, ya, es una canción que hemos elegido para ti, la sintonía de tu entrevista. Me gusta mucho la música esta del blues jazz, ¿no? De los 60, 70, no, 50, 60. Sí, reinventada, ¿eh? Sí, porque son contemporáneos. Poquito. La música ha formado parte muy importante de tu vida. Sin duda, y lo sigue formando. O sea, se ha puesto la sintonía, tengo la piel de gallina. Es de las pocas cosas que, bueno, de las muchas cosas, ¿no? Pero la música sigue emocionándome cada vez que escucho algo que me gusta. Pero incluso has sido intérprete, echas de menos tocar porque me imagino que ya no tocas. Sí, la verdad es que es algo que tengo pendiente y que sé que tengo que retomar, que retomaré cuando tenga el tiempo necesario, porque tocar un instrumento requiere tiempo para poder ensayar en casa, pero tiempo luego para poder disfrutarlo fuera, compartiéndolo con otros músicos. Los músicos somos también muy especiales. Claro, pero los músicos también necesitáis...